Bueno, acá continuamos con más Revolucia. Ahora le tomo la posta a Nico y vengo yo. Y tengo el agrado de presentarla a Agustina Bricio, coordinadora en tecnología digital e innovación en Asuntos del Sur. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco, y a todos los que estén escuchando. Bueno, agradecemos a toda la gente que se está sumando y todos los que tengan ahí sus dudas, sus consultas, las pueden ir haciendo cuando pase la charla y las hacemos al final. Y bueno, Agustina, te dejo con la gente, nos vemos en un ratito. Bueno, dale, gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé dónde nos estén escuchando. Gracias por la invitación. Entiendo que tuvieron distintas presentaciones vinculadas a uso de inteligencia artificial en negocios. Yo voy a aclarar para ir siempre con las reglas claras, valga la redundancia. Yo soy abogada, mi formación de base está muy orientada a políticas públicas, a uso de tecnología para mejorar la innovación de las organizaciones, pero obviamente con un foco un poco más sociotécnico. Y lo que les vengo a contar un poco hoy fue una investigación que estuve realizando en el último año. Durante mi estadía en Londres estuvimos trabajando con una organización que estaba interesada en ver el potencial que tienen los modelos de lenguaje, los comerciales, los que conocemos todos, para buscar información, sintetizarla, ¿sí? Y contextualizarla para mejorar la evidencia con la que tomamos decisiones. Así que en ese sentido les voy a comentar básicamente cómo estuvimos trabajando este proyecto en el cual lo que queríamos identificar era, en un primer lugar, en qué contribuyen las herramientas de inteligencia artificial para los procesos que sintetizan un gran volumen de información. Y de qué manera o con qué ajustes y configuraciones vemos que aportan mayor valor para quien tiene que de repente tomar una decisión que requiere fuentes de distintos tipos, como reportes económicos, reportes políticos, sociales, datos, inclusive información que está en distintos idiomas, ¿sí? Y de alguna manera vimos un gran potencial en el uso de estas herramientas, estos sistemas de inteligencia artificial, estos modelos de Large Language Models, LLMs. Van a ver que lo voy a usar esto como sinónimo. Si hay alguien que no habla inglés y está escuchándolo, son modelos grandes de lenguaje, porque básicamente tiene una capacidad de procesamiento de información en distintos idiomas que vimos como un gran atractivo, ¿sí? Para pensar de qué manera tomamos decisiones más informadas, que entendemos son de mejor calidad o son más eficientes que las que se toman sin ningún tipo de información. Entonces, en este contexto, adoptamos básicamente este enfoque de ver cuáles de estas tres etapas que requiere la síntesis de información es mejor para el uso de inteligencia artificial, pensando en la búsqueda, en la síntesis y la contextualización de la información, en cómo se le presenta al que lo va a leer, cuáles son las fortalezas y las limitaciones que tienen estas herramientas al día de hoy en términos de tres criterios que usamos para evaluarlas: la capacidad que tienen, qué tan confiables son y cuáles son las funcionalidades que tiene cada una, que son distintas de las demás. Vimos también un poco cuáles son las mejores prácticas de prompting, ¿sí? Prompting es básicamente cómo le hablamos al modelo de inteligencia artificial, y también de forma general vimos qué cuestiones éticas o de gobernanza quizás tendrían que delimitar de alguna manera el uso de la inteligencia artificial según el tipo de organización con el que estamos hablando. No es lo mismo una empresa que un instituto educativo, que un gobierno de repente. Entonces, en este sentido, nos planteamos los objetivos relacionados a las preguntas, y lo que hicimos fue una metodología que tuvo 4 instancias: una revisión de literatura. Esto es como cualquier trabajo académico, leímos un poco qué es lo que había ya sobre la temática, que no es mucho. En segundo lugar, lo que hicimos fue hacer una evaluación práctica, ¿sí? Con un análisis de multicriterio, que es MCDA, básicamente en inglés, en el cual estos 4 modelos de inteligencia artificial que usamos los sometimos a 5 iteraciones de prompteo bajo 3 estrategias de prompting distintas. Una usando una estrategia de prompting general desarrollada por personas, otra que fue un poco más dirigida a cada uno de los las cuatro modelos de inteligencia artificial, siguiendo las recomendaciones que tienen estas empresas de cómo estructurar el prompting para sacar lo mejor o el máximo potencial que tiene la herramienta, desarrollada también por los 6 evaluadores. Y la tercera fue básicamente pedirle a otro modelo de inteligencia artificial que nos escriba el prompting para este modelo, hacer como un cruce de inteligencias artificiales para ver
qué diferencias había en los prompting que desarrollamos las personas y qué diferencias había en los prompting que desarrollaron las inteligencias artificiales después de haber consumido o leído las recomendaciones, o sea, la misma información que teníamos nosotros. Hicimos varias entrevistas, sí, con representantes de gobierno, de academia, de distintos think tanks, y después lo que hicimos fue, una vez tomada esta evaluación, que nos arrojó 60 informes que produjeron los modelos de inteligencia artificial, porque usamos 3 modelos de prompting, 5 iteraciones con cada modelo para ver si había algún tipo de modificación en la calidad del reporte final una vez que el modelo estaba siendo un poquito saturado o que le iterábamos muchas veces el mismo pedido. De esos hicimos una evaluación doble ciegos con esos 3 criterios que les dije antes, capacidad, funcionalidad y la confiabilidad que tuviera cada uno, y los 12 con mejores ranqueos los evaluaron a ciegas, básicamente las personas de la organización interesada en usar inteligencia artificial para ver qué tanto emulaban el trabajo que ellos hacían hoy para sintetizar información para la toma de decisiones. Nosotros el corte experimental lo hicimos en julio de este año. No estaba disponible la versión 5 de ChatGPT, pero estos son básicamente los modelos que usamos. Usamos ChatGPT, Gemini, Copilot y Perplexity, básicamente en las modalidades que cada uno tiene de investigación, para que básicamente capturen la mayor cantidad de información posible y la sinteticen en función de lo que estábamos necesitando, que era esto de robustecer un poco la toma de decisiones. Entonces, básicamente lo que encontramos a grandes rasgos y sintetizando muchas cuestiones que vimos durante el proceso para enfocarlo un poco en lo que interesa acá, es que lo más sólido que estaba entre los 4 modelos de inteligencia artificial era básicamente la recopilación de información. Sí, esto inclusive validado con quienes trabajaban en la organización que vieron que no solo había una amplitud abismal en el tiempo en el cual se hacía la búsqueda de la información o de los antecedentes necesarios, sino que la cantidad de recursos obtenidos y la calidad obtenida era potencialmente mayor, obviamente. Esto nosotros intuíamos que iba a ser posiblemente de las cuestiones más a destacar, sobre todo porque conocemos lo que es el trabajo manual de investigación, de encontrar reportes, de encontrar investigaciones académicas, reportes de industria, todo lo que llamamos literatura gris, por lo menos en el campo académico. Sabemos el tiempo que lleva, sobre todo cuando queremos ampliar, ¿sí?, esos recursos a otros idiomas, que en general uno está acostumbrado a buscar información en español o en inglés, pero obviamente hay una gran cantidad de información, hay muchísimos datos que están en otros idiomas y que obviamente escapan un poco a las capacidades que tenemos las personas, inclusive en grandes equipos, inclusive pagando, qué sé yo, el acceso a una biblioteca especializada, así todo, el universo de información al que accedemos es siempre bastante acotado, y vimos que en los 4 modelos de inteligencia artificial la cantidad de información y la calidad que tenía era realmente bastante mayor. En términos de síntesis, que es básicamente cómo se resume, ¿sí?, toda esta información en función de lo que uno está pidiendo, vemos que ya la utilidad ahí se empieza a degradar un poco, básicamente. Los 4 modelos eran obviamente bastante útiles en términos de iniciar un borrador, ¿sí?, de empezar la redacción de un documento de síntesis o de un documento especializado o dirigido a determinado tipo de perfil que tiene que tomar una decisión, pero la realidad es que en términos de claridad o inclusive en términos de coherencia, de cómo se sigue esa línea argumental, de cómo se presenta la información, iba variando bastante de uno al otro y ya decaía un poco en comparación, ¿sí?, a lo que es el trabajo tradicional humano, sobre todo cuando se introducían algunos recursos, ¿sí?, como que había ciertas alucinaciones en términos de qué es lo que dice este reporte y qué tan relevante es a lo que yo te estoy preguntando o te estoy contextualizando que quiero hacer. Lo que era específicamente de cómo se evaluaba la información o cómo se presenta directamente ese vínculo, bueno, según estos reportes, todo indicaría que en esta decisión que tenemos que tomar lleva a esta opción. Por ejemplo, vimos que en esto es sumamente débil. Ninguno de los 4 modelos que testeamos tenía como un buen criterio, para decirlo muy entre comillas, en términos de cómo qué tan relevante es este informe,
¿sí? Que yo traje, que toca la materia que vos estás intentando decidir y qué tanto te va a servir para tomar una decisión. La realidad es que eso fue bastante dispar de uno al otro, pero todos en general estuvieron de la media para abajo en las calificaciones que estuvimos haciendo en las 60 iteraciones de reportes. Entonces vimos ahí ya a grandes rasgos que básicamente los modelos de inteligencia, los modelos de lenguaje, los Large Language Models, los LLMs, contribuyen muchísimo en la primera parte, ¿sí? De lo que es encontrar información relevante para tomar decisiones. Esto es la recopilación y la síntesis inicialmente. Pero en todo lo que estaba vinculado a la interpretación, ¿sí? De cómo esta información que está resumida y presentada es relevante a la decisión que yo estoy queriendo tomar o a lo que tengo que evaluar, ya ahí se necesita no solamente una supervisión o un monitoreo humano, sino que literalmente esa traducción de lo que dice la información a cómo yo lo voy a decir tiene que estar hecha 100% por humanos porque vivimos realmente muchas disparidades y muchas cuestiones que no tenían como una cohesión lógica, ¿sí? Entre lo que dicen los reportes y lo que el reporte de la inteligencia artificial acababa por recomendar hacer. Entonces, como les comentaba al principio, nosotros evaluamos básicamente 3 criterios de cada uno de los cuatro modelos. El primero era la capacidad, ¿sí? Queríamos ver qué tan relevante es la información que busca, qué tan bien la sintetiza, qué tan bien la estructura en los términos en que nosotros le pedimos en el prompteo, qué tan claro es el lenguaje que usa, teniendo en cuenta la audiencia que le habíamos pedido que tenga en cuenta que es la que iba a ser la lectora. Y ahí vimos, sí, obviamente, varias diferencias en términos dentro de cada uno de los 4 modelos. O sea, de forma general, vimos que en términos de capacidad, Gemini de Google es de las más fuertes, ¿sí? En las 3 estrategias de prompteo que usamos, pero no iba cambiando tanto, ¿sí? Entre cada uno de las iteraciones, o sea, no cambiaba la calidad del reporte a medida que se empezaba a saturar, como sí vimos que pasaba en otros modelos. Vimos que Copilot de forma general tenía algunas inconsistencias, ¿sí? Entre cada uno de los prompteos y entre cada una de las cuestiones que decía. Hicimos mucho hincapié en que los 4 modelos busquen información que sea en otro idioma, el que estábamos testeando, y la realidad es que no fue demasiado fuerte, ¿sí? En términos de buscar información en otros lenguajes o producida por otros países, a menos que cambiáramos el prompteo a otro idioma, ¿sí? Nosotros consideramos español, francés y portugués, pues estábamos haciendo la evaluación para una organización angloparlante. Y si no poníamos el prompting en portugués o en francés o en español, la realidad es que no captaba, ¿sí? Una gran cantidad de información o de recursos que no fueran en inglés. Vimos que Copilot adicionalmente era muy repetitivo en la estructura del reporte, generaba reportes muy largos, no siguiendo un poco la limitación que nosotros habíamos pedido, y muy iterativos, ¿sí? Una situación similar pasó con Gemini, y hacía reportes muy largos, menos iterativos, ¿sí? Y el nivel de análisis, cuando hablamos de recomendaciones superficiales, estamos hablando un poco de esto, ¿no? ¿Qué tan bien yo proceso la información y la presento según lo que vas a hacer? La realidad es que eso en los 4 modelos fue bastante bajo. Vimos que Perplexity era bastante más sólido en términos de cómo distribuía las fuentes seleccionadas, el multilingüismo, pero así todo, también las conclusiones estaban muy desapegadas de lo que decía la evidencia. Entonces, en esta última fase, que es básicamente un poco lo que uno más hincapié quiere hacer para tomar decisiones basadas en datos o basadas en información, vimos que los 4 eran bastante más flojos en esto, y en el caso de ChatGPT, esto insisto, nosotros cortamos en julio, no hicimos el testeo con ChatGPT 5, que es la versión que está ahora disponible, es la única, los modelos anteriores ya no están disponibles. Tenía un diferencial de los otros 3, que es que básicamente genera muy pocas fuentes de información. Teníamos un promedio de entre 80 y 150 fuentes, con los otros 3, ChatGPT tenía un promedio de 18 en total, así que la diferencia es bastante abismal. Esto es un poco básicamente los punteos que vimos de cada uno en términos de capacidad, que es básicamente lo que les estaba comentando.
En términos de confianza, sí que esto entendemos que era uno de los pilares más importantes para una organización que va a usar inteligencia artificial para elaborar un informe o para tomar una decisión de cara al público, sobre todo. Evaluamos no solamente la percepción, sino la cadena de pensamiento, sí, que tienen los modelos de inteligencia artificial, que si bien no es un indicador del todo fidedigno del proceso que toma, de las decisiones que va tomando cuando decide qué información incluye, qué información no incluye, es hoy el único método disponible que tenemos como para evaluar la trazabilidad, y lo que evaluamos también es qué tanto inventaba, qué tantos recursos, ¿sí?, que no existen estaban incluidos en los reportes, y vimos ahí que Gemini de Google era abismalmente superior en todas las iteraciones con las 3 estrategias de prompteo al lado de los otros modelos. Acá esto nos sorprendió un poco, vemos en nuestras percepciones iniciales iban hacia otro modelo, pero la verdad es que Gemini casi no inventaba recursos, ¿sí? Y la cadena de pensamiento que otorga es bastante más sólida que la de otros modelos, que nos pasó, por ejemplo, con Copilot, que en su línea de pensamiento, buscando información sobre un caso puntual, de golpe tenía algunas explicaciones sobre validación de tarifas de hoteles cerca de la Torre Eiffel. Esto está un poco literal. O ChatGPT, que también nos incluía dentro de la línea de pensamiento que había tomado cosas en idiomas que no estábamos conversando y algunas otras alucinaciones que fueron un poco más complejas. Entonces pusimos bastante hincapié en ver qué tan transparentes son de cara a qué información se tome y qué no, porque entendemos que las organizaciones, cuando incorporan inteligencia artificial a su toma de decisiones, tienen que de alguna manera ser transparentes, ¿sí?, en los criterios, ¿sí?, o los datos que los llevan a ir hacia un lado o hacia el otro, sobre todo algunos tipos de organizaciones públicas, no solamente pensando en gobiernos, sino también en organizaciones sin fines de lucro, en fundaciones e institutos educativos y demás. Por último, lo que evaluamos fue un poco más desde la óptica de quien usa la inteligencia artificial. Acá nos enfocamos bastante en las funcionalidades y en las distintas configuraciones que tienen los 4 modelos que lo hacen más o menos cómodo. Y lo que evaluamos también fueron los criterios de qué tan flexible es el prompteo, o sea, qué tan fácil es pedirle que ajuste algo y que mantenga la misma línea. Y en ese sentido vimos que a nivel funcionalidad, Perplexity y ChatGPT son posiblemente de los más sólidos en términos de experiencia de usuario. Hacen mucho más fácil la organización del trabajo, ¿sí? De decir, bueno, si uno está trabajando con varios proyectos a la vez, que suele ser la regla de cualquiera que trabaje en alguna organización, es bastante intuitivo cómo organizarlos, cómo dejarle información específica de cada proyecto, cómo configurarle para que recuerde, bueno, este es mi rol, yo en general produzco este tipo de reportes, tienen que tener esta estructura de forma concreta, o este año tenemos estas metas, tenerlos siempre en cuenta cuando me generes algún tipo de reporte. Y la realidad es que Copilot y Gemini no son tan flexibles o por lo menos no tienen tantas opciones y funcionalidades en términos de cómo configurarlo para estas cosas desde el usuario, pero nos pareció como bastante destacable la facilidad, ¿sí?, que tienen estas herramientas de extraer los documentos y de hacerlos interoperables con otras plataformas con las que trabajamos. Como por ejemplo, Copilot permite obviamente extraer todo en formato de los paquetes Office, que es bastante útil para quienes trabajamos en organizaciones. Gemini tiene lo mismo para todo el paquete de herramientas que tiene Drive, entonces esto lo hacía bastante más cómodo cuando yo necesito tomar algo y extraerlo y llevarlo a una presentación, sea online o offline y demás. Entonces, estas cuestiones, vimos que acá el ranking cambiaba un poco en términos de la solidez de los recursos y las funcionalidades y de qué tan sensibles son a los cambios en el prompting, que eso es un poco lo que nos interesaba chequear también, de decir, bueno, qué tan fácil es para el usuario usarlo si yo no leí la guía de prompteo o si no tengo idea, ¿sí?, de cuál es la mejor manera de estructurar un prompting para que esto funcione lo mejor posible. Estos son un poco los highlights que encontramos en esto y vimos obviamente algunas cuestiones básicas en términos de prompting. Nosotros testeamos 3 estrategias de prompting, ¿sí?, una general para los 4, que fue usar el mismo pedido en los 4 LLMs, y el segundo, que estaba ramificado entre el generado por humanos y generado por inteligencia artificial, era básicamente leer las guías de prompting que emiten los proveedores de estos modelos y
obviamente, orientarlo de tal manera de poder sacar lo mejor del modelo. Vimos, obviamente, que los prompts específicos funcionaban mejor que el prompt en general. Hay un cambio en la calidad de los outputs que generan los modelos cuando básicamente se estructura según las particularidades del modelo. En este caso no vimos grandes diferencias entre el prompting específico que hicimos nosotros y el que desarrolló otra inteligencia artificial para esta. Esto es básicamente pedirle a Perplexity que me promptee para Copilot o para ChatGPT o para Gemini. No hubo grandes diferencias con eso. Sí vimos que cuanto más específico se es con lo que se necesita, cambia muchísimo. Cuando hablamos de temperatura baja para tareas fácticas, es básicamente disminuir de alguna manera la capacidad creativa de los modelos de inteligencia artificial, que cuando hablamos de capacidad creativa estamos hablando de esto de darles el margen a que creen por fuera de lo que dice, y ahí es donde abrimos el abanico para que inventen cosas o se generen alucinaciones, y esto es un poco cosas que se pueden ajustar desde el prompteo, ¿sí? De pedirle que se atenga exclusivamente a la información que encuentre, que no sume datos o que no sume información que no surja de los recursos que tiene. Eso es básicamente bajar las tareas fácticas, bajar la temperatura de las tareas. Y vimos que en los 4 modelos, cuando se estructura en pasos lo que se necesita, funcionaba mejor. Así que cuando le pedís, bueno, necesito que busques información y me la resumas y me la pidas para esto, no funciona mejor a cuando le vas pidiendo a poco. Bueno, necesito que hagas una búsqueda en esto, una vez que termines, hace esto, y una vez que termines, hace esto, ¿sí? O ir pidiéndoselo en distintas iteraciones o interacciones con el chat, iba mejorando bastante mejor. Pero en todos los casos, como está siempre este margen de que a veces aparece información que no sabes de dónde vino o que no queda del todo claro cuando seguís la cadena de pensamiento de dónde apareció esa información, la supervisión humana, por lo menos en el estado en el que están hoy los modelos, es innegociable a la hora de resumir información. Y de las entrevistas que hicimos con profesionales que trabajan, básicamente que trabajan y que estudian el uso de modelos de inteligencia artificial para la síntesis de información, vimos que hay algunos riesgos que exceden un poco la calidad de los outputs y que están asociados a, bueno, ¿qué va a pasar con las personas, ¿sí? Cuando empezamos a tener esta dependencia, ¿sí? De la inteligencia artificial para buscar información, y que uno de los principales riesgos o alertas que estaban planteando es esto, bueno, ¿qué va a pasar con las competencias humanas una vez que estemos ya tan acostumbrados a pedirle al modelo que más nos guste que nos dé información y confiamos ciegamente en la evaluación que haga? Que es un poco una alerta que vemos en general. Por eso dentro de nuestras recomendaciones creemos que es fundamental mantener al personal capacitado y formado, y sobre todo reforzando, ¿sí? El análisis crítico a veces de la información o el doble chequeo de absolutamente todo, que no lleva al mismo tiempo que la búsqueda de información, lleva tiempo, pero tampoco es tanto como para que no sucedan algunos inconvenientes, como vimos hace poco con una consultora y un reporte generado por inteligencia artificial que no fue chequeado y que tenía mucha información inverosímil, que eso obviamente puede llevar no solamente a un problema de erosión de confianza, sino también a un inconveniente legal o responsabilidad por incumplimiento de determinadas funciones. Vimos que también algunos de los riesgos que nos manifestaban los profesionales están asociados a, bueno, ¿qué pasa con esta tendencia que tienen los modelos de inteligencia artificial de adular o de, obviamente, siempre decir que las ideas que uno está tomando son buenas, son maravillosas, está bien? Eso vimos que se puede revertir desde el prompteo, ¿sí? Exigiéndole o pidiéndole al modelo, sea desde la configuración general de la plataforma o en el caso específico, que se mantenga con un criterio crítico, que no sobreadule, ¿sí? O que no nos esté diciendo que está bien todo lo que estamos pensando, y que sea un poco más crítico con lo que les estamos pidiendo. Y también con, obviamente, como los modelos de inteligencia artificial funcionan por estadística, ¿sí? Hay una tendencia que tienen de siempre ir hacia lo que está en los promedios, ¿sí? Hacia lo que hay más por probabilidad de que se repitan determinadas iteraciones, y queda todo un gap de información, ¿sí? Que está en los márgenes, que sigue estando invisibilizada, y que esto hace bastante la diferencia cuando se trabaja con organizaciones públicas. Después, bueno, había algunas otras cuestiones asociadas al origen, ¿sí? De los modelos que se están usando en todos lados, la fuerte base en un país en el que están hechos y los datos con los que están entrenados, y que esto obviamente puede llevar a tener ciertas desalineaciones.
Y también muchos les están preocupados por la reputación, ¿sí?, de una organización que está usando inteligencia artificial para sintetizar información o para tomar decisiones, que esto creemos que también es una cuestión un poco cultural y que quizás requiera bastante trabajo de desmitificar, ¿sí? El hecho de usar inteligencia artificial para buscar información y sintetizarla tiene más oportunidades que riesgos en la medida en que se use de forma crítica, ¿sí?, con personas obviamente validando el contenido y haciendo un análisis un poco más crítico, ¿sí?, de cómo esa información, ese gran volumen de información que me ayuda a procesar un modelo de inteligencia artificial puede terminar siendo un insumo productivo, ¿sí?, para tomar una decisión más informada. Entonces, este es un poco dentro de las oportunidades. Vimos que básicamente, con cómo van evolucionando los modelos, que es abismal, nosotros mientras hacíamos nuestra prueba, nuestro piloto, se lanzó un nuevo modelo de ChatGPT que tiene bastantes mejoras y muchas de las cuestiones que nosotros observamos ya estaban bastante saneadas o un poco mejor. Entonces, lo que quisimos contribuir es a generar una metodología que pueda ser replicada por otros con un criterio un poco más estandarizado, e ir viendo cómo se va modificando, cómo van mejorando estos modelos, que son realmente una herramienta sumamente útil, ¿sí?, para poder acceder a mayor información, poder customizarnos más información, que eso es un poco lo que más nos importaba ver, cómo funcionaba esta síntesis de información y qué tan sólidos estaban los modelos para contextualizarla de la manera en que se quiere hacer. Entonces, dentro de nuestras evaluaciones, básicamente, tanto Gemini como Perplexity son los dos más sólidos. Esta es un poco la recomendación que le hicimos a la organización con la que trabajamos. Sí hay, obviamente, algunas cuestiones que no están del todo saneadas, que está vinculado un poco con la transparencia del proceso que tiene el modelo y cómo funciona de cara a la rendición de cuentas que hacen las organizaciones en la toma de decisiones, pero que más allá de todo este potencial, sí es necesario mantener una intervención humana sólida a lo largo del proceso, una supervisión y una validación, ¿sí?, de la información, que tiene que ser aún manual, porque sigue habiendo un gran margen de error y todavía muchas fallas en el pseudo razonamiento, ¿sí?, que hacen estos modelos de la información que presentan. Que justamente como no son del todo transparentes, ¿sí?, en términos del proceso que toman, de por qué eligen una información y por qué no otra, o cómo llegan a determinada conclusión en función de la información, es necesario tener algún tipo de mecanismo de monitoreo manual y de rendición de cuentas para justamente esto, mitigar un poco las alucinaciones. Creemos que los prompting cambian muchísimo la calidad del resultado que tenemos, entonces es necesario un poco reforzar esto, ¿sí?, no solamente capacitar a las personas, sino también que las estrategias de prompteo sean parte de las skills de una organización que va a incorporar inteligencia artificial. Esto se tiene que mantener actualizado, testeado en función de las acciones y de los procesos que tenga cada organización. Creemos que incorporar, ¿sí?, evidencia en otros idiomas es sumamente posible, pero requiere también supervisión, porque en muchos casos, viendo un poco la muestra limitada que tomamos nosotros, que estaba asociada obviamente a los idiomas que entendemos y que hablamos, había algunas cuestiones de la interpretación de los recursos que no eran el lenguaje natal de los modelos, que es inglés, que fallaban un poco. Había algunas cuestiones, hay algunas sutilezas del lenguaje que se pierden en una traducción literal y que en algunos casos es menor, pero en otros realmente cambia el sentido, ¿sí?, de la información. Y que básicamente esto que hicimos nosotros es una primera evaluación que requiere obviamente muchos más modelos, ¿sí?, y ver también qué impacto tiene, no solamente en la calidad de lo que hace el modelo, sino qué pasa cuando se inserta en un equipo de trabajo, ¿sí?, cuando esto empieza a ser parte dinámica. Es mejor que este tipo de iteraciones se haga de forma individual, es mejor que las iteraciones o el desarrollo de los prompteos se pueda desarrollar en sprints dentro de una organización en equipo para revisarlos semanalmente, cada 2 semanas o cada 10 días o lo que sea. Entendemos que es muy importante seguir haciendo esta evaluación, hacerla en distintos contextos, hacerla bajo distintas circunstancias para básicamente mejorar todavía más, ¿sí?, estas bibliotecas de prompting, o para qué se puede llegar a usar o no. Entonces nosotros básicamente la conclusión a la que llegamos es que los modelos de inteligencia artificial son
fantásticos para poder tomar decisiones informadas, basadas en mayor evidencia, más robustas y demás, pero necesitamos mantener esta supervisión o esta responsabilidad primaria de las personas para básicamente que este proceso sea lo más responsable posible y que se pueda aprovechar, ¿sí?, las capacidades que nos dan estos modelos como una herramienta más para mejorar la toma de decisiones en cualquier tipo de organización. Esto es un poco lo que quería contarles hoy. Creo que estoy bien con el tiempo. Así que nada, ahora les dejo de compartir pantalla. Y ¿Cómo estás, Agustina? estaba ciegas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Súper interesante todo lo que nos trajiste hoy a contar. Bueno, todo este tema de los LLMs bueno, que tanto tienen para darnos. Que están al alcance de todos, que tienen, la verdad, que un montón de usos por fuera de las cuestiones diarias, ¿no?, que nos resuelven a todos la vida, para escribir un correo, para configurar una reunión, de armar un pequeño agente que nos resuelva algunas tareas iterativas, pero la realidad es que pueden mejorar sustancialmente la calidad de las decisiones que tomamos. Sí, también la importancia, bueno, del LLM que elegimos y cada uno tiene sus funciones, cada uno se destaca en algo, capaz que los otros le falta. Y bueno, está buenísimo que nos vengas a contar toda esta información. La importancia a disposición de cualquiera que quiera testear otros modelos. Encantada de darles la metodología y que podamos ver cuál es el mejor para cada organización, básicamente. Bueno, excelente. Y ahí también le dejamos a la gente si le quedaron dudas, consultas o si tienen algo que te quieran preguntar, ahí estaban tus redes. A mis contactos me pueden encontrar en LinkedIn, nombre, apellido, o a mi correo. Encantada de darles más información de algunos pormenores que obviamente por cuestiones de tiempo no abordé, que tiene la investigación, que son sumamente interesantes también. Excelente, Agustina. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación de parte del equipo de Revolución. Encantados de tenerte. Muchísimas gracias por la invitación, que tengan éxito en la jornada. Ahora sigo escuchando las próximas charlas. Muchas gracias, Agustina. Bueno, también comentarle a la gente que los que se están sumando ahora, los que ya vienen capaz con alguna conferencia más que ya estuvieron viendo, que todas las conferencias van a estar subidas en nuestro grupo de WhatsApp, Zona Revolucia. Ahí van a encontrar el QR a medida de que pasen las conferencias. Ahí van a tener todas las últimas novedades, todo lo último que necesiten saber de Revolucia lo van a tener ahí, así que súmense. Y bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos en unos minutos con la siguiente charla.